Oppo presentó su teléfono insignia Find X5 Pro el mes pasado, y una de las características más intrigantes anunciadas fue la duración de la batería de 1600 ciclos de carga, el doble de lo que es el estándar de la industria. Sin embargo, la compañía envió un comunicado de prensa explicando en detalles cómo se prolongó el ciclo de vida de la batería, manteniendo velocidades de carga ultra rápidas. Las innovaciones de la batería se empaquetan bajo la marca Battery Health Engine, que incluye dos tecnologías clave: el algoritmo inteligente de salud de la batería y la tecnología de curación de la batería. Según Oppo, el algoritmo rastrea el potencial eléctrico a través de los electrodos negativos dentro de la batería en tiempo real. De esa manera, puede ajustar la corriente de carga dentro de un rango que minimizará la aparición de litio muerto mientras que mantiene la velocidad de carga. El litio muerto es la razón crucial por la que las baterías pierden capacidad, y el litio muere debido a una corriente excesiva o sobrecarga. El algoritmo de Oppo se basa en 3 años de exploraciones en laboratorios y datos recopilados para preservar la mayor cantidad posible de iones de litio activos, por lo que se adapta continuamente. La tecnología de curación de batería repara los electrodos con una fórmula de electrolito mejorada, formando una película más estable y duradera a la que llaman interfaz de electrolito sólido. Esta se forma por la reducción y reacción de una pequeña cantidad de solvente polar en el electrolito, que se recupera durante los ciclos de carga y descarga, donde los iones de litio viajan entre los electrodos positivos y negativos. Esta tecnología hace que la interfaz de electrolito sólido sea más estable y duradera, logrando reducir el daño y protegiendo el rendimiento de la batería, extendiendo su vida útil. Los resultados de las pruebas de laboratorio de Oppo muestran que la batería puede mantener el 80% de su carga en 1600 ciclos completos, un número que en teoría se puede alcanzar en menos de 2 años, pero en la práctica es de unos 4 años. Todo esto es una explicación bastante técnica, que al final se resume como una manera de ayudar al planeta, alargando la vida útil de nuestros dispositivos. Habría que ver en la práctica cómo otras marcas reaccionan, tomando en cuenta que las celdas de iones de litio no son reciclables y son altamente tóxicas para el medio ambiente cuando se desechan. Pero alargar la vida útil de estos dispositivos también significa menos ventas, y ya sabemos por la historia cómo el ser humano se comporta ante estas decisiones. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que todas las compañías deberían optar por esta nueva tecnología?